En este video vamos a realizar un sistema de automatización para llenado de un tanque. Este es el segundo video que realizamos sobre llenado de tanque. Bueno, si nos fijamos, tenemos un guardamotor que utilizamos en el video anterior, donde el sistema que utilizamos para automatizar era de 24 volt de corriente alterna. 50-60 Hz es el contactor que utilizamos en el video anterior. Vamos a realizar este sistema para una tensión de 220 volt de corriente alterna. Si nos fijamos, no sé si se alcanza a ver, dice 220 volt, 50-60 Hz. Tenemos el contactor de maniobra, donde tenemos algunos cables para acortar tiempo. Tenemos en la parte de alimentación de fuerza motriz, tenemos el contacto L1, L2 o 1 y 3, por donde ingresa y va a salir por 2 y 4. 2 y 4 acá abajo. Nosotros vamos a tomar este sistema donde ingresamos por 1 y 3 y salimos por 2 y 4, pero también se puede ingresar por 3, salir por 4, volver a ingresar por 6 y salir por 5. Nosotros vamos a hacer de esta manera para que sea un poco más visible el video y no se haga muy engorroso con los cables. Vamos a conectar al diferencial que pusimos como protección y corte. Tenemos una llave selectora de dos posiciones, 0 y 1, con los auxiliares NC y NA. Tenemos dos señalizaciones o dos pilotos, uno rojo y uno verde. El rojo cuando el sistema está apagado y el verde cuando el sistema está en marcha o en funcionamiento. A modo de ejemplo, ya que no encontré el automático de tanque que tenía, lo estuve buscando, pero vamos a poner como ejemplo un switch. Los switch tienen dos estados, uno abierto y uno cerrado, que a modo de ejemplo va a servir. Sistema manual automático. Vamos a conectar a la línea. Conectamos y también conectamos ya de paso la parte superior, el cable neutro, donde vamos a conectar el cable neutro por la parte superior. Entonces, ya que vamos a conectar, también conectamos el neutro para acortar tiempo. Y después paso a dar una explicación sobre el sistema. Bueno, conectamos ya de paso el neutro a la parte superior de las lámparas. Bien, tenemos acá conectado. Vamos a conectar de paso la fase en este sistema. Conectamos la fase en el contacto o en el borne L1 del contactor de fuerza motriz. Ya lo dejamos conectado. Bien, a ver, quedó conectado. Bien, si nos fijamos, conectamos este cable a la fase, pero también tenemos acá, si miramos, tenemos el neutro que se conecta a los bornes de la lámpara y también tenemos el neutro que se conecta con un puente a la bobina A1 del contactor. La bobina 1 conectado con el mismo cable neutro. Bien. Lo que hacemos ahora es conectar la selectora. Vamos a conectar la selectora
conectamos primeramente al primer borne de conexión para la selectora. Y luego conectamos el segundo borne. Perdón, el segundo cable. Segundo cable. En el video anterior, o el video número 1, va paso a paso la explicación sobre este sistema. Yo lo estoy haciendo más rápido para que no sea muy largo el video. Bien, entonces tenemos acá este mismo cable que se conecta con A-fase. Ingresamos por acá y salimos y conectamos al NC del contactor. Conectamos al NC del contactor al borne 22 de la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el borne NC en el contacto 21 en la parte superior. A ver si se alcanza a ver. Tenemos los bornes NC, contacto 21 en la parte superior, y conecto a la lámpara de color rojo. Bien. Tenemos conectado la lámpara roja. Bien. Ahora lo que hacemos es conectar el cable a la lámpara verde. Conectamos al borne de la selectora. También conectamos otro cable que va a acompañar ese mismo borne. Bien. Entonces tenemos acá conectado el cable que viene de la lámpara, se conecta al borne, y de este mismo borne de la selectora sale y se conecta al borne del contactor A2, al borne de la bobina. Entonces tenemos conectado el borne de la bobina, que sale el cable, se conecta a un contacto de la selectora, y de la selectora sale y se conecta a la lámpara de color verde. Bueno, ya tenemos conectado el sistema. Vamos a probar a ver cómo funciona este encendido, en este caso manual. Conectamos la energía, dijimos que era de 220 volts. Funciona el sistema. Bien. ¿Cómo es esto? Cuando el sistema se encuentra fuera de funcionamiento, se va a encender la lámpara o la luz de señal roja. Cuando el sistema entre en funcionamiento, se va a apagar la luz roja y se va a encender la luz verde. ¿No? Bien. Vamos a dejarlo ahí y vamos a conectar este automático de tanque, ya que lo estuve buscando al que tenía yo, pero no lo encontré. Vamos a conectar este a modo de ejemplo.
Sabemos que el automático no es nada más que un switch donde tiene un contacto abierto y uno cerrado, de acuerdo a la posición en que se encuentre la boya, si está arriba o abajo. Cortamos la señal y conectamos. Vamos a conectar vamos a conectar a la fase. Conectamos a la fase y conectamos en este extremo a la bobina del contactor A2 para que pueda cerrar el circuito. Bueno, acá tenemos la bobina conectado, el switch conectado a la bobina 2. Bueno, vamos a levantar. Esto sería así si el tanque se encuentra vacío. Lo que hace el automático es pedir agua y la bomba funciona. La bomba entra en funcionamiento, se enciende la luz verde. Cuando el tanque se llena, corta la señal que manda el contactor y la bomba se para y se activa la luz roja. Nuevamente probamos. La bomba en funcionamiento, ¿no? Se llena el tanque, para la bomba y se enciende la luz roja. En el caso de manual, ingresa de forma manual en caso de que se rompa el automático o quede fuera de servicio. Entonces utilizamos el sistema manual para activar la bomba. Bueno, espero que esto le guste. Espero que le pueda servir